desde el anteaño pasado. Antes era uno solo todo el año. Ahora se divide en dos, un semestre, la 1 y el siguiente semestre la 2. Bueno, ya saben cuál es mi nombre. Yo tengo este grado que es Philosophus Doctor, o sea, filósofo cienciado, un doctor. Eh, y bueno, y soy pues el coordinador de la asignatura, ¿no? Ya. Esto ya les había puesto, solamente que ahora lo he actualizado. Entonces la actividad lectiva, ya sabemos, son 60 horas de teoría que están divididas como cada sesión es de 2 horas, entonces vamos a tener 30 sesiones en total, ¿no? Eh, los grupos ahora estarían conformados cada uno por 47 alumnos, en el caso de teoría, el grupo A y el grupo B. En el caso de seminarios serían 16 horas y divididos en 9 grupos de 11 alumnos cada uno. El laboratorio también son 16 horas divididos en 9 grupos de 11 alumnos cada uno. Ahora, tengo un problema. Nosotros hemos pedido 3 profesores. Dijeron que no había dinero para contratar, por lo tanto solamente se podían invitar. Y las únicas 2 personas que se han presentado para invitarlos, bueno, ya se ha ejecutado y nos faltaría uno, que acabo de conversar con el señor decano y con él hemos visto pues la posibilidad de que podamos invitar al tercer profesor, porque acuérdense que los grupos de práctica son 3, 3, 3, ¿no? A ver, así es que es indispensable de que haya esa cantidad de profesores. Bueno, el creditaje es de 5, la modalidad ya sabemos, por ahora va a ser virtual, todo virtual, y una vez que se adquieran los equipos, que estoy pues luchando para eso, estoy luchando para que nos compren los reactivos, pensé que esta vez iba a funcionar, pero bueno, todavía no nos han comprado, entonces nos quedamos en esta modalidad de semipresencial. Eso significa que apenas haya la oportunidad, pasamos a hacer los seminarios y las prácticas presenciales, ¿no? El horario ya lo habíamos visto, ya ustedes también lo tienen bien grabado, solo me dijeron que íbamos a cambiar esto, ¿no? Acá la teoría era del grupo A, de 7 a 8:40 y de 8:50 a 10:30 del grupo B. Y la siguiente unidad, ahí sí, vamos a este horario, ¿no? Porque no me parece justo que unos tengan que levantarse a 7 de la mañana y los otros después no. Entonces, el siguiente hacemos la inversión de ello, ¿no? Muy bien. De otro lado, ya hemos visto la modalidad. Hemos dicho que el curso se divide en 3 unidades: fisiología del sistema cardiovascular, que a su vez tiene el capítulo del aparato cardíaco y el aparato vascular; fisiología del sistema respiratorio, tiene el capítulo de respiración externa y respiración interna; y luego fisiología del sistema renal y medio interno, con el capítulo del aparato renal y el aparato del medio interno. Habíamos dicho que cada clase de estas comienza con una parte de biofísica, ya que el curso de biofísica ha sido pasado a electivo, ¿no? No lo vamos a llevar. Entonces, por eso que vamos a repartir un pedazo en cada uno. Bueno, la bibliografía también les dije, estos son los 2 textos de los cuales nosotros sacamos las preguntas, que es el Best Taylor, las bases fisiológicas de la práctica médica, está ya en la 14 edición, y el otro es Guyton y Hall, Tratado de Fisiología Médica, que está en la edición 13. Como accesorios tenemos Silverton, que es un enfoque integrado que me parece muy bonito. También tenemos este de Schmitz. Y bueno, ya está saliendo mi libro, la universidad lo está editando. Lo malo es que va a salir dentro de 2 meses, creo, la primera edición, ¿no? Pero bueno, de todas maneras se los pongo porque como va a salir pronto, de repente hay la oportunidad de conseguirlo. Ya. Esta es una figurita que quería mostrarles, justamente este señor que están viendo acá, ese señor John West, justamente el que escribió este libro, ¿no?
el Bess y Taylor, ¿no? Antes de llamarse Bess y Taylor, se llamaba John West. Entonces él, como ya está viejito, ha vendido la patente, todo, y ha tomado Bess y Taylor, y es por eso que ahora tiene esa denominación, ¿no? Entonces, ven, tuve oportunidad de conocerlo. Aquí está, esta es mi persona, porque ustedes solo me conocen este pedazo de cuerpo, ¿no? Ahora, bueno, este es el resto, pues. Y acá tenemos este, el que ha tomado la batuta ahora, ¿no? El que está editando el libro de Bessie Taylor, que es justamente este señor que es argentino, que es el señor Mario Borkin, ¿no? Entonces, Mario Borkin es el que ha tomado la batuta y él está editando el Bessie Taylor. Acá tenemos a mi querida doctora Fabiola León Velarde, que ustedes saben, así la rectora pues, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y también hasta el año pasado ha sido la presidenta del CONCITEC, ¿no? Bueno, siempre comienzo con esto para que vean lo emocionante y lo emotivo que significa pues, la fisiología, que tenemos un premio Nobel, porque así se llama, premio Nobel en Fisiología y Medicina, que este año que ha pasado, justamente el 4 de octubre fue otorgado el premio Nobel a los doctores a David Julius, ¿no? A David Julius, de la Universidad de California, y al doctor Arden Patapoutian. Bueno, Patapoutian es que se pronuncia, ¿no? Es del Instituto Scripps de La Joya. Ambos están en el estado de California, ¿no? Solamente que lugares distintos. Bueno, como ustedes, bueno, este es David y este es Arden, ¿no? El premio Nobel de este año, entonces, por el descubrimiento que tienen de que ver con el sistema somatosensorial. Ya cuando hagamos nuestra neurofisiología en el semestre siguiente, vamos a tener que tomar estos tópicos, ¿no? Lo interesante de estos premios Nobel es que, bueno, les voy a leer textualmente, dice, dicho sistema, sabemos, somatosensorial, tiene como común función el procesamiento de tres modalidades sensoriales, ¿no? Que son el tacto, que es uno de los 5 sentidos que todos conocemos, la propiocepción, que nos ayuda a determinar en qué posición nos encontramos, y la nocicepción, que comúnmente conocemos como dolor, aunque, bueno, ponen acá que no es lo mismo. Bueno, en otras palabras, lo que trata de decirnos ellos es que justamente vamos a hacer la introducción de fisiología y vamos a tomar esto, ¿no? Que para que el organismo funcione bien, es obviamente que dentro de toda esa mórula, ¿se acuerdan de esa mórula que han visto en embriología? Dependiendo de la ubicación que se ponen las células, finalmente son las que van a pasar a los tejidos y a los órganos, ¿no? Obviamente la parte más central es justamente que son exactamente iguales a celulitas que las que estaban en la periferia, pero por algo que hasta el día de hoy no se conoce todavía. Esas del centro dicen, no, yo voy a ser las que voy a comandar a todas y voy a hacer el sistema nervioso. Y las que quedan en la periferia dicen, bueno, yo voy a hacer la piel, pues. Y así por el estilo, ¿no? Entonces, ya vamos a ver cómo este comandar de este sistema nervioso para poder, perdón, para poder, perdón que el señor decano me esté llamando, permítanme un segundito, jóvenes. Ya, bueno, jovencitos, discúlpenme, nunca había hecho esto, pero es el señor decano, les dije que estaba hablando con él y acaba de confirmarme que ya nos van a aceptar al tercer profesor, siempre y cuando haga la gestión hoy día mismo
para que sea contratado. Pues así ya tenemos los tres encargados de las prácticas y de los seminarios. Entonces, bueno, ya me he alegrado. Entonces les decía, ¿no? Que precisamente este cerebro para poder controlar, para poder regular, obviamente tiene que necesitar información. Pues. Ya ustedes van a ver ahora en su sistema de conducción nerviosa, van a ver cómo todas las señales aferentes que llegan al cerebro, y por supuesto el cerebro las procesa y luego manda sus señales eferentes, las señales que salen a través de todo el sistema nervioso, tanto autónomo como voluntario, para que pueda el cuerpo humano funcionar excelentemente, ¿no? Entonces, precisamente estos señores se encargaron de estudiar quién se encarga de registrar esas señales. Y sabemos que hay unas señales externas, ¿no? Que llamamos exteroceptivas, como por ejemplo el oído, como por ejemplo la vista, señales que son propioceptivas, que son las que están dentro de nuestro organismo, en los órganos, en los tejidos, y las señales que son las nociceptivas, que son justamente las que nos van a indicar el dolor, la temperatura, en fin, ¿no? Generalmente, como yo les he puesto acá, el sistema somatosensorial está conformado por neuronas periféricas. Sus cuerpos neuronales se ubican fuera del cráneo y la médula espinal, que inervan la piel, músculos, tendones y órganos internos, y cuyos axones proyectan a la médula espinal y al tallo cerebral para que el sistema nervioso central realice la interpretación de la activación de estas neuronas y, lógicamente, según ello, según cómo se encuentren, mandarán pues las señales. Si está funcionando bien, obviamente se va a mantener así. Pero si hay una deficiencia, va a intervenir el cerebro, y también si hay una exacerbación en la función, igualmente va a intervenir el cerebro. Acá quiero señalarles que el año 2002, mi laboratorio, o sea, el centro de investigaciones que tenemos nosotros, mi persona ganó el premio Hipólito Unanue, ¿no? Que es pues, de los premios más reconocidos que tenemos acá en el Perú. Y bueno, tuvimos esa suerte de ganarlo. Y el trabajo que presentamos fue justamente, yo demostré de que en el sistema digestivo, en el aparato digestivo, a nivel de la mucosa gástrica, teníamos terminales nerviosas. Este sistema que dice que está conformado por neuronas periféricas, ¿no? Estas terminales nerviosas. Entonces, estas terminales nerviosas, yo descubrí que hay unas terminales nerviosas que responden específicamente al rocoto. ¿Y a qué parte del rocoto? A la parte picante del rocoto. Esa parte picante del rocoto, esa proteína se llama capsaicina. Entonces yo decía para ese momento que nuestro sistema tiene receptores, tiene terminales nerviosos que son activados por capsaicina. Y eso hace que a la activación de esa capsaicina haya, por ejemplo, vasodilatación. Ustedes han visto que cuando comemos un cevichito y nos comemos con una buena cantidad de rocoto, comenzamos a sudar, ¿no? Justamente por la vasodilatación. ¿Ve? Claro, en ese momento me dieron el premio por lo que había encontrado eso, pero mucha gente no creía, pues, especialmente los gastroenterólogos me criticaron, pero bueno, el tiempo ha pasado, ya imagínense, eso fue el año 2002, el tiempo ha pasado y ahora ya sabemos que eso es cierto, ¿no? Que es una realidad. Y este señor, justamente el más sonriente de todos, el David, fue así, él ha trabajado con receptores de capsaicina a nivel cerebral, fíjense. Y por eso yo me siento también muy orgulloso de que él también ha encontrado los mismos receptores, solamente que los ha encontrado a nivel del cerebro y yo los he encontrado a nivel pues, gástrico, ¿no? Bueno. Entonces, con eso terminamos esta primera partecita, que quiero que ustedes se graben bien. Ya, yo sé, claro, que al haber elegido la carrera de medicina es por algo, ¿no? No creo que alguno haya elegido la carrera de medicina para hacerse rico. De todas maneras, claro, plata no les va a faltar, definitivamente. No hay un médico pobre, no existe. Pero, por supuesto, hay unos que se hacen mucho más ricos. Pero ese no es el objetivo, ¿no?
Entonces el objetivo es que ustedes, al elegir esta carrera, es que ustedes tienen el deseo, tienen pues internamente esa necesidad, que es lo que yo les he puesto en estas palabritas tan sencillas, en este saber y servir, ¿no? Entonces es obvio que todos ustedes en su naturaleza tienen este deseo de servir, porque esa es la medicina, ¿no? Servir, servir a nuestra humanidad, a nuestra comunidad, a nuestros congéneres, para que se mantengan pues en un buen estado de salud. Pero hay una condición. Tú puedes tener el mayor deseo de servir, pero acá en medicina hay una condición, que para poder servir tienes que, lamentablemente, tienes que saber. Entonces es indispensable que tienes que saber para poder servir. Entonces así, recuerden esto hasta el último día de su carrera, hasta cuando nos estemos reuniendo, si la vida me da chance de estar en la clausura de ustedes, en la ceremonia de clausura, y volvamos a recordar estas palabritas, ¿no? Saber para servir, ¿no? Bueno, ese es entonces nuestro objetivo final. Bueno, acá tenemos una hermosa célula que, y aprovecho para decirles, ¿no? Ahora pues lo que se está tratando es de estudiar ya no al hígado como tal, porque antiguamente decíamos, no, su problema es hepático, ahora tratamos de buscar que el problema no es el hígado en sí, sino el problema es las partecitas que constituyen el hígado, que son los hepatocitos, ¿no? Entonces, el problema está en el hepatocito. Ya el problema de que el corazón funcione con una deficiencia, por ejemplo, cardíaca, no es que el corazón completo y que bombea menos, no, son los cardiocitos que se están contrayendo menos, ¿no? Entonces, al contraerse menos cada cardiocito, finalmente no hay una buena expulsión de sangre y por ende estamos haciendo una insuficiencia cardíaca. Entonces, ven, la idea hoy día es estudiar con profundidad cada una de esas células que constituyen esos órganos, ¿no? Bueno, aquí tenemos la célula tan preciosa, su núcleo, sus, sus, sus organelas, que ya ustedes saben, son por parte fundamental para que ella pueda trabajar. Y lo más importante, al cual yo estoy dedicando los últimos años de vida que me quedan, es el estudio de esta organela. Esta organela que no es otra cosa que la mitocondria, ¿no? Entonces, en nuestro laboratorio todos están dedicados a la mitocondria, todos estamos estudiando la mitocondria, todos estamos viendo qué patologías, cuánto daño está haciendo el hecho de que la mitocondria esté enferma. Acuérdense que ya vamos a estudiar, cuando hagamos respiración interna, vamos a estudiar con mucha profundidad. Perdonen que me jacte de esto, pero somos la única cátedra en el mundo que tiene todo un espacio dedicado a la, todo un espacio dedicado a la, todo un espacio dedicado al estudio de la mitocondria, el estudio de la respiración interna, desde el punto de vista fisiológico, porque yo sé que ustedes lo han visto en bioquímica, han visto la mitocondria, han visto la producción de energía, el almacenamiento de ATP, pero ahora nosotros lo vamos a estudiar desde el punto de vista fisiológico, ¿no? Bueno, entonces acá tenemos pues, ribosomas, tenemos aparato de Golgi, en fin, todo lo que ya... Y bueno, como esta es una célula aislada, acá tiene su sistema de locomoción. Acá tenemos sus microvellosidades, lo que hacen es incrementar entonces, esta es la membranita. También paso para señalarles que antiguamente nosotros decíamos esta membranita, bueno, esta membrana es parte de la célula que simplemente la cubre, la aísla, pero hoy día sabemos que eso no es así tan sencillo, ¿no? La membrana celular para nosotros ahora es fundamental, porque imagínense, a través de esta membrana es que pasa todo o sale todo. Y no era como antes creíamos que esta membranita era pasiva y sin que ella se dé cuenta pasaban las cosas, no. Hoy día sabemos que no puede pasar un sodio si es que la membrana no lo permite. No puede atravesar una hormona si es que la membrana no lo permite. Entonces, imagínense, es como si estuviésemos ahora
en nuestro Paraninfo, ustedes están ya sentados ahí en las gradas y yo hablando acá en la parte baja, yo les diría, ¿no? Miren, si no hubiese habido un guachimán que nos ha abierto la puerta y ha permitido que todos ustedes entren y estén en este ambiente, no podríamos hacer nada. Entonces, exactamente igual. Hoy día es tremenda importancia que tiene la membrana celular. Hay patologías como, por ejemplo, la diabetes. Es prácticamente problema de la membrana solamente. Entonces, diversas patologías que solamente el problema está en la membrana. ¿Y en qué parte de la membrana específicamente? En las puertas estas, que para nosotros son los receptores. Este famoso receptor que hoy día nos ha ocasionado tanto daño, han visto, al cual se pega el COVID, que ya ustedes saben, ese receptor pues del AC2, ese receptor nos está ocasionando que permita la entrada del virus, ¿no? Bueno, entonces, recordemos esto, hoy día el estudio se hace ya más manejando a la célula en sí, hepatocito, cardiocito, miocito, pancreocito, en fin, y por supuesto dando la gran importancia a la membrana celular. Ligeramente les voy a hacer un recuerdo. Permítanme, voy a salir un ratito porque voy a grabar. Me he olvidado de grabar. Vamos a bajar aquí. ¿Y dónde se pone aquí? Acá creo, ¿no? Ahí está. Grabar la reunión. Sí. Vamos a grabar. Iniciar la grabación. Muy bien. Entonces, volvemos. Bien. Entonces, vamos a ver el origen de la célula. Claro, nosotros, ¿quién más que yo? Yo soy creyente. Por supuesto, respetamos la opción de cada cual de ustedes, pero ya pues en esta etapa de nuestra existencia y de nuestros conocimientos, ya sabemos que en todos estos procesos hay pues una perfección que para mí, les digo como individuo, como ser humano, esa perfección, ese manejo tan bello, ahí puede haber una mano divina, ¿no? Pero obviamente que en la misma formación, en el origen de la célula, ya eso fue prácticamente un proceso que se tenía que dar, ¿no? Dadas las tantas posibilidades de mezcla y casuística que había, ¿no? Entonces, así, por ejemplo, fíjense, decimos que Robert Hooke observó, acuérdense, los tejidos, en tejidos vegetales, observó el corcho, ¿no? Y él describió cómo ese corcho se dividía en celdillas. Si él es el primero, Roberto, fue el que denomina, el primero que denominó, que empleó, que acuñó ese término de células, ¿no? Para estas celditas que lo observó justamente en el corcho, ¿no? Luego, en la década del 1670, bueno, nuestro gran amigote, Antonio van Leeuwenhoek, observó ya las células eucariotas, acuérdense, aquellas células que tienen núcleo, y por supuesto, como protozoarios, en fin, y las células también procariote, que son pues las bacterias, que son células mucho más simples, ¿no? Pero entonces él, su gran habilidad para hacer su famoso microscopio y que con eso permitió pues, observar las células. Fíjense que ya eso fue ya en el 1670, ¿no? En 1745 ya John Needham describió la presencia de unos animalículos, él llamaba, ¿no? Acá hemos puesto animálculos, bueno, animalículos, acá se ha comido de ahí. Y se trataba entonces de unos organismos que él veía que se desplazaban, que se movían, y por eso le llamó animalículos, ¿no? Bueno, en 1830, Schwann y Matthias Schender postularon la famosa teoría celular. Entonces, todo esto, estos pasos anteriores permitieron, imagínense, después de tanto tiempo, que en el 1830 recién se postula la teoría celular, donde dice pues, que todos los órganos y sistemas están constituidos por unidades, ¿no? Y esas unidades son precisamente las células. Bueno, seguimos con la cronología, con una línea de tiempo, como llamamos ahora.
Por ejemplo, en el 831, Brown describe el núcleo celular. En el 39, Purkinje observó el citoplasma. En el 50, Bishop descubre que las células provienen de otras células. Fíjense, en 1850 es cuando recién nos damos cuenta que las células provenían de otras células, ¿no? O sea que no había, definitivamente, ya se trató de dejar a un lado, pues, el hecho de que se pensaba que la acción de la vida era algo espontáneo, ¿no? Bueno, en el 57, Kolliker identificó las mitocondrias y en 1860, Pasteur, con sus estudios de metabolismo de levaduras, ya comienza a estudiar lo que era la asepsia, ¿no? Y justamente él, recuerden cómo demuestra de que esa generación espontánea, cuando hay una asepsia total, no se puede producir, pues, ¿no? Él es el primero que demuestra eso. Luego, en 1880, Weizmann demuestra pues la similitud estructural y molecular entre una célula madre y una célula hija. Lo hizo en 1931. Ernesto es el primero que fabrica el microscopio electrónico en la Universidad de Berlín, y por supuesto de ahí ya la amplificación fue de 20.000 a 40.000 veces, ¿no? Que es como nosotros vemos ahora. Acá en la UNSA tenemos un microscopio de hasta 40.000 de aumento, imagínense. En 1981, Margulis presenta la hipótesis sobre la endosimbiosis, ¿no? Serial, que explica el origen de las células eucariotas. Bueno, y así es que se llega a estos postulados de la teoría celular. Decíamos que consideramos a la célula como la unidad morfológica de todo ser vivo, ¿no? Entonces, nosotros ya añadiéndole la fisiología, decimos que la unidad funcional morfofisiológica, ¿no? Morfológica y funcional de todo ser vivo, ¿no? Entonces, omnis cellula ex cell. Eso significa que toda célula deriva de una célula precedente, ¿no? Que estudia la biogénesis. Teoría, entonces, de la generación espontánea que daba vida a elementos inanimados, comenzó pues a desaparecer definitivamente. Entonces, las funciones vitales de organismos ocurren dentro de las células. Bueno, ya cada celulita tiene todo su sistema de organelas que le permiten funcionar con perfección, ¿no? Y por supuesto, llevarse perfectamente bien con su entorno inmediato. Y están controladas por sustancias que ellas mismas secretan. Ya vamos a estudiar, cuando veamos el aparato endocrino, vamos a estudiar cómo hay células que secretan sustancias para controlar a las células que están alrededor, otras que secretan, en caso de neuronas, los neurotransmisores, que secretan hacia la sangre para que circulen y trabajen en otro lugar, pero hay otras células que ellas mismas secretan sustancias para que sus propias organelas funcionen, ¿no? Entonces decimos que la célula es también pues la unidad funcional fisiológica de la vida. Cada célula tiene información hereditaria necesaria para el control de su propio ciclo y la transmisión de esa información a la siguiente generación celular. Entonces estamos viendo que 1, 2, 3, 4, 4 son los postulados de la teoría celular. Bueno, y entonces, si nosotros decimos que no hay como tal un origen de la vida, entonces, ¿qué es lo que de qué manera podemos definir esto mejor? Diciendo que fue una consecuencia de lo que había. Y por eso es que se dice, para muchos científicos, ellos no dicen el origen de la vida, sino dicen la causa de la vida, ¿no? Porque fue una consecuencia de... Bueno, imagínense, esta es nuestra Vía Láctea, y no sé si lo están viendo, este puntito que está aquí, este es el Sol, y por supuesto, a un costadito ahí está la Tierra, ¿no? Y ahí ya estamos nosotros aquí, a un ladito estamos ahí nosotros estudiando fisiología. Bueno, imagínense en toda esta magnitud, en toda esta belleza, ¿no? No somos nada, ¿no? Prácticamente. Entonces, así, la causa de la vida. Entonces, ¿cómo es que define esta gente que
que estudia estos científicos, cómo se definen entonces qué es lo que pasó, qué sucedió. Bueno, básicamente se basan en esto, ¿no? Dicen que ha habido una evolución de por medio, ¿no? Y esa evolución ha llevado hasta qué? Hasta la parte temporalmente final, porque recuerden que nosotros seguimos evolucionando, ¿no es cierto? Justamente la epigenética es la ciencia que está dedicando a eso, ¿no? Estamos viendo cómo se siguen habiendo ahora cambios estructurales, morfológicos, bioquímicos, que alteran la fisiología debido a esos cambios bioquímicos, ¿no? Esos cambios en el genoma. Y eso quiere decir que nosotros seguimos en un proceso de evolución. Pero por lo menos hasta ahora, el hombre que es, diríamos, lo más avanzado, es el único animal capaz de contemplarse a sí mismo, ¿no? Y de ahí nace el egoísmo, de ahí, en fin, nace la soberbia, en fin, todas esas cosas negativas que arrastramos por la vida, ¿no? Por el hecho mismo de haber alcanzado el mayor nivel actual de los seres vivos, ¿no? Bueno, Aristóteles, recuerden que él decía pues, que la materia en descomposición era el que promovía la vida, ¿no? Él decía, basta con que dejen ahí un pedazo de carne, que haya lluvia y haya sol, y van a salir animalitos. Y esa es la manera como se genera la vida, ¿no? Bueno, ya eso por supuesto por Pasteur fue totalmente desechado, ¿no? Entonces Harvey, William Harvey, que fue un cura, él tenía un caballito y sin que nadie sepa, pues su caballo lo disecaba, ¿no? Lo disecaba. Primero manejó desde el punto de vista fisiológico, se dio cuenta cómo era el circuito sanguíneo, vio que era un circuito cerrado, y por eso decimos que William Harvey es pues, prácticamente el padre de la fisiología moderna, ¿no? O sea, desde esa época, imagínense, en el año de 1578 que nace y muere en 1657, él ya había descrito la circulación sanguínea. Bueno, Fernando Redi, entre estos años, él descubre pues cómo las moscas depositaban huevitos y que había pues, la posibilidad de que la vida se origine entonces de estos huevos, ¿no? Bueno, Leeuwenhoek, volvemos a mencionarlo, ella observó los microorganismos procedentes del aire y Louis Pasteur, con sus experimentos, refutó la teoría entonces de la generación espontánea definitivamente. Y ahí se terminó la concepción que había de tantos años de esto de la generación espontánea, ¿no? Bueno, Salvatore Aldani, que fue un bioquímico ruso, junto con Oparin, fueron los que en 1922 entonces plantearon la teoría de la evolución gradual de la materia, que según ellos pues, dio origen a la vida, ¿no? Entonces, de manera sencilla, ellos vieron cómo ellos hicieron este experimento, fíjense, tan sencillito, ¿no? Que dijeron, bueno, miren, acá tenemos un balón donde tenemos agua que está hirviendo. Acá una fuente de calor, una vez que hierve el agua, pasa por el vapor sube por acá, llega a esta bombilla, y en esta bombilla vamos a ver que hay dos electrodos que están promoviendo una descarga eléctrica, pero previamente a esta bombilla se la llena de amoníaco, se la llena de metano, como ven, de nitrógeno. Y una vez que están estos gases dentro de la bombilla, junto con el vapor de agua, y se hace una descarga eléctrica, luego todo eso que es gas, mediante este condensador que se aplica frío, comienza a pasar de vapor a líquido, y ese líquido comienza a caer en este recipiente. ¿Y qué creen que encontraron después de eso? Bueno, encontraron prácticamente a todos los aminoácidos. Entonces, basándose en este experimento, es que ellos dicen pues que la vida se dio en esta forma, ¿no? Entonces, los aminoácidos luego se fueron juntando, fueron dando las proteínas y así. Pero todo el desarrollo fue en el agua. Todo es en el agua. Por eso que la misma concepción, acuérdense, cuando estamos en el momento del feto, el feto está sumergido completamente en agua, ¿no? Bueno. Entonces vamos a ver que en ese origen, en esa causa de la vida,
estuvo precedido entonces por todo un periodo prebiótico químico. ¿Qué significó esto? Que en esta etapa, ¿no?, del origen de la vida, de la causa de la vida, comenzaron pues, a acumularse por la radiación ultravioleta, por la luz, por el calor volcánico, por la catálisis inorgánica, todos estos compuestos, metano, amoníaco, en fin, ¿no? Luego Urey propuso que esa atmósfera primitiva, que es justamente este experimento que estamos viendo, cuando todos estos gases junto con vapor de agua, pero todavía en ausencia de oxígeno, porque la primera etapa es sin oxígeno, así es como se fueron formando los aminoácidos, ¿no? Entonces, Miller y Urey, que les decía que es soviético, ruso, bueno, gracias a la descarga eléctrica, pero en ausencia de oxígeno, ellos vieron cómo las moléculas básicas se fueron formando. Se formó glicina, alanina, ácido aspartico, ácido glutámico, en fin, ¿no? Luego tenemos ya una segunda parte, que es en el momento donde comienza a haber este proceso de formación de oxígeno. Y eso no es otra cosa que en las plantas, especialmente las verdes, se junta el CO2 con el agua y forman glucosa más oxígeno, ¿no? Y en esa forma se va produciendo oxígeno en el ambiente, que es lo que señalan acá. Luego aparece por la fotosíntesis el oxígeno y la evolución química se funde a una evolución biológica precelular. Y ahí decimos, es donde aparece la primera membranita celular, o sea, la primera cantidad de grasa, de lípidos, que de pronto envuelven a una cantidad de agua, porque recuerden que todo esto fue en agua, ¿no? La Tierra era un océano gigante, ¿no? Entonces ahí aparece la primera membranita celular, que según sus cálculos de ellos es 2.000 millones de años, ¿no? Y es el periodo que llaman proterozoico, ¿no? Luego nos vamos a encontrar que las células tienen una similar composición que el mar, ¿no? O sea, esas celulitas originarias, las primeras que se generaron, como la membrana celular englobó al agua de mar, entonces el contenido dentro del agua que había en la célula es exactamente igual a lo que había pues en el océano, en el mar, en la parte de afuera, ¿no? Pero ¿qué sucedió? Y esta parte más bien la teoría no sabe explicar exactamente. Se sabe lo que pasó, pero no se sabe por qué. ¿Y qué sucedió? Sucedió que en el fondo del mar se comenzó a formar, a depositar el silicato de potasio. O sea, hubo unas grandes precipitaciones de sustratos, ¿no? Y de tal manera que, fíjense, que de pronto la, la, en la composición original, fíjense, en la composición original había un alto contenido de potasio, magnesio, también alto contenido, un bajo contenido de sodio y un bajo contenido de calcio. Así era el mar original que quedó dentro de estas primeras células, ¿no? Entonces, ese alto contenido de potasio que había dentro, por supuesto, de pronto se encontraron con que afuera, que había pues también un alto contenido de potasio, ese potasio precipita. Entonces, de pronto los mares comienzan a perder el potasio y se precipita al fondo y se forma el silicato de potasio, que justamente es la materia prima para hacer los chips de silicio. Por eso es que los chips cada vez son más baratos, porque lo que más abunda es ese material, ¿no? Entonces, como ven, de pronto cambió el entorno celular, cambió. Entonces, ahí es donde viene, para muchos científicos dicen, bueno, ¿y qué hizo la célula? La célula de pronto se encontró que ella tenía un alto contenido de potasio, que fue pues la célula original, pero ahora fuera había un bajo contenido de potasio. Entonces la célula tuvo que tomar una decisión. ¿Qué hago? ¿Dejo que se salga el potasio de esta manera que vamos a tener la misma concentración dentro o fuera? ¿O me mantengo así como tal? Entonces, para muchos investigadores,
ahí es donde nace la verdadera célula. Cuando la célula toma la decisión y dice, no, yo me quedo con lo que tengo. Yo tengo acá alto potasio, me quedo con alto potasio. Así allá afuera haya poquito, yo me quedo acá con alto potasio. Bueno, en ese momento hay la teoría que se divide pues en los vitalicistas y en los no vitalicistas. Bueno, los que manejan esta parte de la vida dicen, no, ahí es cuando recién aparece la verdadera célula, cuando ya toma decisiones. ¿Y quién tomó la decisión? Precisamente la hermana celular, ¿no? La hermana celular tomó la decisión de que el potasio no sale, simplemente. Y por eso las células se quedaron con un alto contenido de potasio. Bueno, entonces ese medio externo es el que llamamos mar primordial, ¿no? Acá estamos hablando de unas, vean, esta es una sola celulita, este sería el agua donde estuvo esa celulita, y acá estamos viendo cómo tenemos un núcleo, tenemos estas células iniciales, que eran pues unicelulares, tenían diversos mecanismos para movilizarse, unos se movilizaban con cilios, otros se movilizaban con flagelo, otros se movilizaban emitiendo pseudópodos, por ejemplo, se desplazaban, en fin. Y luego aparece, como ya sabemos, la presencia de las mitocondrias, ¿no? Ya como estudiaremos con mucho detalle, acá simplemente les mencionamos pues, que la mitocondria para este momento estaba en el mar como una bacteria, ¿no? Como una bacteria que tiene su propio genoma, y entró en simbiosis, la célula entró en simbiosis con la bacteria. Le dijo a la bacteria mía, ingresa, que yo te voy a dar todos los nutrientes para que tú vivas. Y a cambio de eso, tú me das energía. Ese fue el arreglo con el que llegaron la célula y la mitocondria. Y ya vamos a ver que de todas maneras la mitocondria le puso sus condiciones, ¿no? Le puso, mira, si tú no me das todo lo que yo necesito para reproducirme y para producir ATP, en otras palabras, por su energía, para almacenar, producir y almacenar energía, entonces yo te voy a destruir. Y ahí precisamente parte de lo que ustedes han estudiado en apoptosis, en lo que es apoptosis, que es una destrucción, es una muerte programada, es precisamente la programación que hace la mitocondria, cuando la célula ya no le brinda, ya no le brinda lo necesario, ¿no? Entonces, en ese momento la célula, la mitocondria explota y como ello destruye a la célula. Entonces dijo, tú no me das, yo te mato. Y en esa forma la destruye. Hoy día sabemos que todavía hay un paso intermedio. Hay unas células que conocemos con el nombre de células senescentes, que son las células que tienen dañadas las mitocondrias, pero que todavía están existiendo, claro, están existiendo mal, producen poquísima energía. Generalmente eso es ya en la tercera etapa de la vida, a partir de los 65 años, por ejemplo, mi persona, yo debo tener un montón de células senescentes, ¿no? Que todavía la mitocondria no ha destruido la célula, pero que está produciendo poquísima energía. Bueno, eso lo vamos a estudiar, como decía, en esa parte que vamos a ver de fisiología de la respiración interna. Bueno, y entonces, acá vamos a ver un término que se usa, que es la homeostasis, ¿no? Entonces, claro, si nosotros decíamos que hay sensores que van captando las señales de dentro, de afuera, y que va llegando al cerebro, entonces quiere decir que esas señales están trayendo información. Entonces, esa información, dependiendo de esa información, que muchas veces es un número, por ejemplo, una presión arterial, es un número, una presión arterial, un número. Otra información es simplemente una cantidad de descarga eléctrica que está diciendo que el hepatocito está produciendo muy bien la bilis, ¿no? Y en fin, la cosa es que cuando esas señales que llegan, cuando esas señales que llegan están todas pues, funcionando muy bien, de tal manera que el cerebro está feliz porque dice, caramba, todo está funcionando bien, acá no tengo que hacer nada. Ahí decimos que nosotros estamos en homeostasis. Entonces, prácticamente, ¿cómo se ha definido la homeostasis? Fíjense, la homeostasis se define como
el mantenimiento de un medio interno constante. Bueno, ya hemos dicho que el medio interno no es otra cosa que el agüita que está alrededor, ¿no? Toda esta agua que está alrededor de la célula, esa vendría a ser el medio interno, ¿no? Específicamente, ¿no? Entonces, cuando ese medio interno está completo, está bien, está recibiendo, tiene todo funcionando perfectamente, entonces decimos, está pues en homeostasis. ¿Por qué? Porque solamente todo eso las concentra. Imagínense que acá tiene que haber 10 gramos de azúcar, por decirles, acá afuera. Y si siempre hay los 10 gramos de azúcar, que sí porque está funcionando todo bien, porque se gasta el azúcar, pero inmediatamente se repone y siempre se mantienen 10, 10, 10, 10. Entonces quiere decir que hay un buen mantenimiento y por lo tanto estamos en homeostasis. Entonces, la homeostasis es prácticamente hablar de salud, ¿no? De que estamos viviendo perfectamente bien, de que las concentraciones están constantes, así como todos los parámetros fisiológicos están constantes. Esto que llamamos set point. Set point, por ejemplo, es la presión arterial. Set point, por ejemplo, es el valor de una concentración de sodio, ¿no? Bueno, acá tenemos al padre ya de la fisiología en general, que es Claudio Bernard, el gran fisiólogo francés. Fíjense, estaba en su laboratorio ahí haciendo disecciones. Y en este lado tenemos a Walter Cannon, que es un fisiólogo norteamericano, que él es el que se da cuenta esto de la homeostasis y él acuñó ese término de homeostasis, ¿no? A él le debemos esto, ¿no? Entonces, como vemos, generalmente todo órgano y tejido en el cuerpo llevan a cabo funciones que ayudan a mantener estas condiciones constantes. Claro, si un aparato digestivo está funcionando bien, quiere decir entonces que en el medio interno va a haber una buena concentración de aminoácidos, una buena concentración de ácidos grasos, una buena concentración de carbohidratos, de monosacáridos, ¿sí? Quiere decir que está funcionando bien. Y por lo tanto, si hay esa concentración y la célula la consume, que es lo que hemos puesto acá, fíjense, acá les he puesto ya las celulitas aisladas, que ahora en nuestro organismo, que ya somos pluricelulares, ya nosotros tenemos células unas al lado de otras, y por supuesto, ya antiguamente cuando estaban solas, se podían desplazar ir a cualquier sitio en búsqueda de alimento, eliminar su material de desecho por un lado y se vean para otro sitio, para buscar que esté más limpio. Ahora las células ya no se pueden mover, pues. Entonces ahora tenemos que proveerles de todo eso. Entonces es por eso que se crea este sistema cerrado de circulación, que es el tejido sanguíneo, que gracias a este líquido está llevando todos los nutrientes, por supuesto, que han salido de aquí, del aparato digestivo, que han sido captados, está llevando el oxígeno de aquí, del aparato respiratorio, están llevando toda esta máquina, eliminando o manteniendo, regulando todos los iones, cationes, en fin, por este aparato renal. Y por supuesto, todo esto que está circulando en la sangre, finalmente se deposita ¿en dónde? Se deposita acá, en esta agüita. Recuerden muy bien esto. Se deposita entonces en el medio interno. Entonces, todas las células tienen ese medio interno. Hasta las células más estrechas que hay, que son justamente las células de la piel, vamos a ver que entre ellas existe una cantidad de agua. Ese sería su medio interno. Y ahí es que están los nutrientes. Entonces, el medio interno pasaría a ser como una alacena, ¿no? Una alacena. Ustedes han visto en sus casas, su mamá abre un compartimento y ahí está pues el atún, el azúcar, en fin. Entonces, esa alacena, esa pasaría a ser a este medio interno. Y la célula, según sus necesidades, va a captar, como estamos viendo acá, capta todas esas. Imagínense, para hacerles sencillito la cosa, aquí debe haber siempre 4 latas de leche. Entonces, la célula comienza a trabajar, se consume 2 latas de leche, inmediatamente, si estamos en homeostasis, quiere decir que estamos bien, todo está funcionando perfectamente, entonces de acá del aparato digestivo se va a captar más leche e inmediatamente esa leche va a ser de vuelta y de esos 2 tarros
que se gastó la célula, inmediatamente van a ser repuestos y nuevamente hay 4 tarros de leche. Porque ahí siempre tiene que haber 4 tarros de leche. Porque eso hemos dicho que es la homeostasis, el mantenimiento del medio interno constante. Entonces, ustedes con decir medio interno constante ya están diciendo que están funcionando pues, todos los órganos, aparatos y sistemas. Si si esta célula comienza a trabajar y comienza a consumir más oxígeno, aquí aproximadamente hay 24 milímetros de mercurio de oxígeno. Y si la célula comienza a trabajar, se consume baja a 12, entonces inmediatamente la sangre tiene que reponerle esos 12 milímetros de mercurio que le faltan para que siempre haya 24 o 25 milímetros de mercurio. Y si se lo repone, ¿quién está bien? Está bien, pues el aparato respiratorio, ¿no? Entonces comenzamos a hiperventilar, captamos más oxígeno y suplimos al que falta. Entonces, bueno, espero, a mí me dejaba entender qué es entonces la homeostasis, ¿no? Entonces, ahí sí ya nosotros podemos ir viendo, por ejemplo, este que les he puesto acá. Acá está el controlador, acá está el cerebro, y el cerebro, como vemos, está recibiendo, tal como hemos mencionado, con estos sensores proprioceptivos, interoceptivos, exteroceptivos, nociceptivos, en fin. Todos los sensores que hemos dicho que tenemos van a percibir y según eso llega la información al cerebro. Y el cerebro va a ver si estos valores están en su set point, o sea, están en su punto exacto. Si están en su punto exacto, quiere decir que estamos en perfecta salud, ¿no? O sea, nuestra homeostasis es perfecta, ¿no? Entonces, ven, ese es un modelo, como he puesto acá, mecanismos de regulación de los seres vivos que constituyen modelos de homeostasis, ¿no? Pero si algún set point ha disminuido, por ejemplo, detecta acá el cerebro que la glucosa está baja, entonces inmediatamente tiene que enviar sus señales, por supuesto, por vías eferentes, para ir a los centros, específicamente en este caso, irá pues al páncreas, a las células beta de Langerhans, para que puedan manejar la glucosa que se está alterando, o si no, ir al intestino para que se absorba más, ¿cierto? Cuando hay como hemos puesto acá, cuando hay un disturbio, ¿no? Otro ejemplo de homeostasis que nos dice que el corazón está funcionando bien es, por ejemplo, el hecho de tener una buena presión arterial. He puesto acá, acuérdense, nosotros hasta ahora seguimos diciendo la presión arterial sistólica y diastólica en milímetros de mercurio, ¿no? En Europa ya están empleando el término de pascales, ¿no? Y como el pascal es muy pequeñito, se emplea el término de kilopascal. Por ejemplo, una presión sistólica de 120, que es lo normal en milímetros de mercurio, es equivalente a 16 kilopascales. En cambio, una presión diastólica, 80 milímetros de mercurio, que es lo normal, es equivalente a 11 kilopascales. Bueno, entonces, como ven, todos estos centros, como vamos a estudiar ahora justamente en este capítulo de cardio, están captando las señales para ver si la presión está bien y según eso, pues, si está bien, por supuesto, estamos en homeostasis y si no, inmediatamente se envían las señales, ya sea a los vasos sanguíneos, ya sea al corazón, en fin, para que regulen esa alteración, ¿no? Y eso se puede traducir en esto, por ejemplo. Observen, cuando una persona normal está en posición echadito, recostado, y ahora se va a poner de pie, entonces inmediatamente hay una vasoconstricción. ¿Para qué? Para que la sangre no descienda por, por, por gravedad y perdamos un poco la conciencia. Pero entonces inmediatamente hay una vasoconstricción. Fíjense, la presión estaba a este nivel de 80, apenas nos paramos en cuestión de segundos. Son 5. Bien, acá está, la lectura está acá en 80 segundos, ¿no? Entonces, observen acá, en 4 segundos, más o menos es esto, nosotros ya tenemos que recuperar la presión, de tal manera que no tenemos la sensación de mareo ni nada por el estilo, ¿no? En cambio, en los viejitos, ya como mi persona, cuando nos paramos, tenemos que pararnos lentamente. ¿Por qué? Porque si yo me paro bruscamente, me va a venir un mareo, porque la vasoconstricción no es tan rápida. Y por lo tanto no llega sangre, se va la sangre del cerebro, se cae por gravedad y yo pierdo un poco la conciencia, ¿no? Entonces, por eso que tenemos que pararnos lentamente.
Y ya cuando es una patología, esto que se llama la hipotensión ortostática, que es aquellas personas porque ya permanentemente ellos en situaciones de ponerse de posición supina, inmediatamente están sufriendo de sensaciones de mareo, ¿no? De pérdida de conciencia. Bueno, eso es un ejemplo entonces de homeostasis. Fíjense, acá les he puesto entonces una conclusión muy interesante que dice: es importante conocer los mecanismos responsables de la homeostasis en condiciones de salud para luego entender su anomalía en la enfermedad. Entonces, hablar de todos estos mecanismos que están manteniendo la homeostasis, que hemos dicho que es pues el riñón, el páncreas, todo, que están manteniendo el medio interno constante. Entonces, basta con que haya, por ejemplo, 110 milimoles de glucosa, de sodio en el medio interno. Entonces, eso significa que el riñón está funcionando bien. ¿Ve? Entonces, cuando se pierde la homeostasis, es que algún órgano está mal. Y es por eso que decimos, es indispensable, como dice acá, conocer bien estas condiciones de homeostasis para luego entender su anomalía en la enfermedad, ¿no? Entonces, ¿qué es la fisiología? Sencillo, es el estudio de todos los órganos, incluyendo pues, los tejidos, aparatos y sistemas que mantienen el medio interno constante. En otras palabras, que mantienen la homeostasis, ¿no? Y todo eso, por supuesto, nos está diciendo, o sea, como he puesto acá, está en condiciones de salud. Estamos en condiciones de normalidad. Y cuando se altera ello, es cuando entra ya la patología. Y justamente cuando se malogra la fisiología, es cuando ustedes van a ganar plata, pues, porque van a tener que curar la fisiología. Van a volver a hacer que ese órgano funcione bien. Entonces, en resumen, decimos, prácticamente todas las células viven rodeadas de un líquido extracelular, por lo que a este líquido se le conoce como medio interno, ¿no? Y el primero que denominó la importancia de ese medio interno, que en francés que llamó milieu intérieur, fue el gran fisiólogo Claudio Werner, ¿no? Y después ya es Cannon que vino y dijo que ese medio interno, ese mantenerlo constante, ese líquido con las concentraciones de sólidos, de líquidos y de gaseosos en su perfecto estado, a eso le llamamos homeostasis, ¿no? Bueno, entonces, fíjense estas dos condiciones extremas, ¿no? Acá tenemos el tejido sanguíneo, donde la cantidad de líquido en el entorno de las células es bastante, ¿no? Estamos hablando del plasma. Acá tenemos una célula blanca y acá están las rojas. Hay bastante líquido alrededor. En cambio, acá estamos en el caso por ejemplo, la piel. ¿Ve? Las células están prácticamente pegadas una al lado de otra, pero a pesar de ello, acá está un capilarcito. A pesar de ello, aquí está transitando el líquido, ¿no? Tienen su medio interno, ¿no? Tienen su medio interno. Entonces, a estos tejidos que son pues que tienen muy escasa cantidad de líquido en medio interno, se llama tejidos impermeables, ¿no? Ya vamos a estudiar en su oportunidad en el aparato renal, en la última unidad. Entonces, así nosotros vemos que tenemos compartimentos, ¿no? Tenemos este compartimento que está adentro, que se llama el compartimento intracelular, y lo que está afuera es el compartimento extracelular. Yo hago este esquemita está patentado en mi libro, justamente yo lo he patentado para que así nadie me lo pueda copiar, ¿no? Entonces, como ven, acá he colocado una celulita que estoy simbolizando que acá dentro de las células en medio, este es el compartimento intracelular y que tiene puestos solutos, y acá tenemos un compartimento que llamamos intersticial, que no es otra cosa que el verdadero medio interno, ¿no? O sea, esta es el agüita que está alrededor, que acá en fisiología ya no empleamos mucho el término de medio interno, sino decimos que es el compartimento intersticial, o sea, el líquido que está alrededor de la célula. Pero ya saben ustedes que es el medio interno. Y este otro
que ese compartimento yo dibujo en esta forma, intravascular. O sea, es todo el tejido sanguíneo que a propósito le pongo esta abertura para demostrar que este tejido sanguíneo está en relación directa con el medio, con el entorno, con el aparato digestivo, porque por aquí entran los nutrientes, con el aparato respiratorio, hay intercambio de gases, en fin, y que van cambiando la composición de esta sangre. Entonces así decimos, nosotros tenemos básicamente dos compartimentos, el intracelular y el extracelular. Entonces, en un individuo que pese 70 kilogramos, que es un peso pues promedio, con una talla de 1,74 m, que es lo, diríamos, la constitución normal, el 60% de ese peso es agua, ¿no? Es agua. Y vamos a ver que el 40% de ese 60 está en el compartimento intracelular, mientras que el otro 20% está en el compartimento extracelular, o sea, está fuera de la célula. Ahora, a su vez, el compartimento extracelular, que es 20%, se divide todavía en tres subcompartimentos. Uno, que es el intersticial, que sería que tendría el 15% del agua. Luego, el intravascular, que es todo el plasma de la sangre, que es aproximadamente el 4,5%, y un tercer compartimento, que se llama el compartimento transcelular. Este compartimento transcelular es del 0,05%. Es, por ejemplo, se llama transcelular porque ha atravesado membranas. Es, por ejemplo, el líquido sinovial, es el líquido cefalorraquídeo, son las mismas secreciones gástricas, pancreáticas. Todo ello constituye entonces el compartimento transcelular, el líquido del compartimento transcelular, que es 0,5%. Entonces sumamos estos tres y nos va a dar el 20%. ¿No? Ahora, esos compartimentos, decimos, pues, en realidad tienen dentro soluciones. Entonces el compartimento intracelular tiene sus soluciones y el compartimento intracelular tiene soluciones. Y ya saben que una solución no es otra cosa que una mezcla de soluto con solvente. Pero también ese soluto puede ser una mezcla de gas con solvente, ¿no? Entonces, por eso que decimos, pero también puede ser líquido, una mezcla de líquido con líquido. Entonces, todo ello llamamos soluciones. Pero acá nos vamos a referir específicamente a las soluciones que son de solvente con sólido. Y así tenemos este cuadrito donde vamos a ver, y acá está en un esquema muy bonito, observen, donde tenemos, por ejemplo, este sería el compartimento intracelular, la parte de abajo, y este sería el compartimento extracelular. Entonces recuerden lo que dijimos en la causa de la vida. La célula se quedó con una concentración alta de potasio dentro, ¿no? Mientras que afuera había poco. Pero como había poco concentración de potasio afuera, pasó a incrementar, pasó a ser mayor la concentración de sodio. Y es por eso que el agua de mar es pues salada, ¿no? Es salada. Se supone que ese es el agua una vez que se precipitó el potasio, ¿no? Y ese es, y vamos a ver que el compartimento extracelular, que es esa agua pues del mar, es esa, ¿no? Entonces por eso vean cuánto tenemos, tremenda cantidad que tenemos de sodio fuera de la célula. Acá está. El sodio son 145 milimoles que tenemos fuera. En cambio, dentro de la célula solamente hay 12 milimolar de sodio. O sea, solo tenemos este poquito de sodio, mientras que todo esto está fuera de la célula. Con el potasio, ya sabemos, sucedió lo contrario. El potasio está altísimo dentro de la célula. Fíjese, dentro de la célula tenemos 140 milimoles de potasio. En cambio, fuera de la célula solo tenemos 4 milimoles, ¿no? Entonces, acá, esto sería fuera de la célula y todo esto sería dentro de la célula. Bueno, con respecto al cloro, por supuesto, el cloro, ustedes saben, acompaña al sodio permanentemente y es por eso que tenemos también una alta concentración de cloro fuera, 115, y 4 de cloro dentro. El magnesio
tenemos 105,8 el calcio. Ahora, a mí me interesa que memoricen el sodio, el potasio, el cloro, el calcio. Fíjense, por cada 10.000 moléculas de calcio que hay fuera, hay una molécula de calcio dentro. Por cada 10.000 moléculas de calcio afuera, hay una molécula de calcio adentro. O sea, entonces así, en el espacio extracelular tenemos 1,8 milimolar de calcio, mientras que dentro de la célula solo tenemos 0,01. Con el bicarbonato tenemos 25 en el extracelular y 10 dentro de la célula, ¿no? Y esto nos conduce a un pH de 40 nanomoles, que es un pH, ya sabemos, de 7,4, ¿no? Bueno, entonces, como ven, estos solutos en las soluciones se van repartiendo, cualitativamente son las mismas, ¿no? Hay cloro afuera y cloro adentro, pero cuantitativamente son diferentes. Bueno, aquí llamamos soluciones electrolíticas. Las soluciones orgánicas se distribuyen en los diferentes compartimentos, como hemos dicho. Su diferencia es más cuantitativa que cualitativa, como hemos dicho, ¿no? Entonces, volvemos a nuestro ejemplito. Acá tenemos dentro 10 milimolar 10 milimolar o 10 mil equivalentes, que es lo mismo, de sodio. Tenemos acá en el extracelular 155, junto con 115 de cloro. Entonces, tenía que crearse un mecanismo para medir la concentración de estas sustancias, ¿no? Entonces, así es que ustedes, cuando han hecho su curso de química inorgánica primero, en tercero y media creo, en tercero de secundaria, o en cuarto, y han hecho ya su otra química, ustedes han visto pues, que hay maneras de medir la concentración de los sustancias. Una manera, por ejemplo, es la molaridad, que nos da en moles por litro. Otra manera es la normalidad, que es medir equivalente por litro. Otra manera es la porcentual, que es, damos en porcentaje, ¿no? Decimos 10 litros por cada kilogramo. Pero cuando las soluciones están en estos compartimentos, que es vida, que es la célula, y la membranita entonces va a ser permeable a algunos de ellos. Y cuando vienen señales específicas, va a permitir pasaje de unos de otros, como ya hemos dicho, la importancia de la membrana. Entonces tenía que crearse un nuevo sistema de medida. Porque mientras la molaridad uno dice, yo tengo un frasco, acá tengo 4 moles de cloruro de sodio, ya. Mientras esté en ese frasco, ahí va a haber 4 moles de cloruro de sodio toda la vida, hasta que se rompa el frasco. Ya, pero si yo pongo esos 4 moles dentro de la célula, ¿qué va a pasar? Esa alta concentración de sodio dentro de la célula va a salir, no se va a mantener. Entonces, por eso que se tuvo que crear un nuevo sistema de medida de concentración, pero ya no basándose como los anteriores, la molaridad, la normalidad, el porcentual, todos ellos se basan en el peso molecular. Se creó una nueva unidad de medida que es la osmolalidad. Y la osmolalidad ya se basa ya no en el peso molecular, sino se basa en el número de moléculas. Entonces yo digo acá, miren, acá dentro de la célula hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí diríamos aquí 6 osmoles. Ya, porque 6 moléculas. Aquí en el intersticial hay 1, 2, 3, 4. Aquí digamos es 4 osmoles. Aquí hay 1, 2, 3. Decimos 3 osmoles. Y no importa de qué tamaño sean. Simplemente es el número de moléculas. Es el número de moléculas. Y ustedes dirán, ¿y por qué entonces tanta importancia de que sea el número de moléculas y no el peso molecular como nosotros? Bueno, primero porque se van desplazando. Y al desplazarse por la membrana, ¿qué están haciendo? Que ahora ellas van a
atraer el agua, como vamos a estudiar en la lámina siguiente. Permítanme primero ver esta diferencia, nomás que ustedes ya la conocen, de esta medida química, que es la molaridad. Entonces, se ha creado esto, ¿no? Una cosa es decir una solución 1 molar y otra cosa es decir una solución 1 molar, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando decimos una solución 1 molar es cuando hay un mol del soluto en 1 litro de solución. En cambio, decimos que es una solución molar con L, cuando tenemos igual un mol de soluto, pero ya no en 1 litro de solución, sino le echamos 1 litro de agua. O sea, tenemos 1 litro de solvente. Por lo tanto, como ven, como he dibujado acá, una solución molar, por supuesto, hay más contenido que una solución molar, ¿no? Porque acá la cantidad de agua es suficiente como para llegar hasta 1 litro. En cambio acá no, acá sí hay 1 litro de agua completito. ¿Ve? Entonces, esto sube porque es 1 litro de agua más el volumen de las moléculas del soluto hace que esto sea mayor, ¿no? Recordemos. Entonces, también les recuerdo esto, que un mol, ¿recuerdan este numerito? Es la cantidad de sustancia que contiene 6,023 por 10 elevado a 23 partículas, ¿no? Eso es un mol. Bueno, esto ya de soluciones normales. Ya sabemos, una solución 1 normal contiene un equivalente de 1 ion por 1 litro de solución. Entonces, un equivalente de cualquier sustancia contiene 1 mol de valencia. Ya, eso ya lo recuerdan por química, ¿no? La unidad más usada en medicina es el miliequivalente, que contiene 1 milimol de valencias. ¿Y qué es la valencia? La valencia no es más que ese número de electrones que un átomo debe perder o ganar para llegar a la condición de estabilidad de electrones en la última capa. Y precisamente cuando los gana o los pierde es que se va a combinar. Y se combina, ya sabemos, de manera electrovalente o covalente, y así forman todos los compuestos sobre la Tierra, ¿no? Cediendo o ganando electrones, ya sea que los comparten, ¿no? Primero pasan por mí, luego te los devuelvo, luego regresan a mí, y así estamos unidos y hemos formado un compuesto, o definitivamente te los doy, pero seguimos pegados, porque ahora al darte yo electrones, tú te vas a volver negativo, yo me quedo positivo, y quien nos va a traer ahora es la fuerza electrostática de que tú tengas carga negativa y yo positiva, y eso nos atrae, ¿no? Y así se forman todos los compuestos. Bueno, ¿qué dentro de las soluciones, qué es la difusión? Si imagínense, si acá tenemos una membranita, si acá tenemos una membrana, entonces difusión no es otra cosa que el pasaje del soluto. Acá hemos pintado en azul es el agua y en naranja están los solutos, ¿no? Entonces vemos cómo los solutos están pasando. Y ya acá vamos a incursionar ya en algo interesante. Vamos a ver que estos solutos y esta agua, acá hemos colocado una membranita. Esta es una membrana plasmática, es una membrana celular. Y ya le estamos dibujando, miren, estos tubitos. Y estos tubitos no son otra cosa que los receptores, ¿no? Entonces vemos que inclusive el agua para poder atravesar la membrana tiene que pasar por un tubito, ¿no? Y ese tubito es una proteína que se llama aquaporina. Y entonces la membrana o cierra la aquaporina o abre la aquaporina. Y según eso, si la cierra no pasa agua. Y si la abre, sí, por supuesto va a pasar el agua. Y ya tenemos acá los otros receptores, los he pintado en naranjita, que van a permitir el pasaje del soluto. Entonces, ¿a qué llamamos difusión? Difusión nosotros llamamos al pasaje del soluto, ¿no? Pasaje del soluto. ¿Y gracias a qué? ¿Qué fuerza permite el pase del soluto? Bueno, la fuerza que da la concentración del soluto. Entonces, acá he pintado, por ejemplo, en A, observen, en A he pintado 1, 2, 3, 4, 5 moléculas de soluto. Y en B he pintado 3 moléculas de soluto. Entonces, como acá está más concentrado, ya ustedes saben por su química que hay una mayor
energía, el número de choques y rebotes es mayor porque hay mayor moléculas de soluto, y esa mayor energía que hay acá debido a la concentración hace pues que pasen hacia el otro lado. Entonces, el pasar hacia el otro lado, ¿cuántas pasarían? Pasaría una. De esta manera que acá habría 4 y acá hay 4, entonces ya están en equilibrio y ya no pasa más. Porque ya la gradiente de concentración ha desaparecido. Hay la misma cantidad de soluto en A que en B. Entonces, eso es difusión. El pasaje de soluto a través de una membrana gracias a la energía cinética producto de una gradiente, ¿no? Bueno, acá ya lo estoy demostrando. Pasó una moleculita, acá tenemos 4, y en este momento decimos que los dos, tanto este sistema A como el sistema B, o el compartimento A como el compartimento B, que están separados por esta membrana celular, están en equilibrio, porque los dos tienen el mismo número de moléculas. Pero en cambio, ¿qué es la ósmosis? La ósmosis, decimos, es solamente el movimiento del agua. O sea, que por eso he pintado acá. Estas proteínas que permiten el pasaje del soluto, fíjense, estas proteínas impiden, no dejan que pase el soluto, como he pintado esta barrera negra acá. Por lo tanto, este soluto ya no puede moverse. Y sin embargo, acá hay 1, 2, 3 moléculas de soluto. Y acá hay 1, 2, 3, 4, 5 moléculas de soluto. Entonces, más bien acá la agitación es muy fuerte y esas moléculas de soluto quieren pasar de B a A, pero lamentablemente no pueden pasar. ¿Por qué no pueden pasar? Porque la proteína no se los permite. Entonces esto está en desequilibrio. Y ya vamos a ver que la segunda ley de la termodinámica dice que todo tiende al equilibrio, ¿no? Acuérdense que la primera ley de la termodinámica dice que la interacción masa-energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La segunda ley de la termodinámica dice que el equilibrio, todo busca el equilibrio, ¿no? Todo tiende al equilibrio. Y por lo tanto, ahí es donde por la búsqueda de ese equilibrio se genera el desorden, ¿no? Que es la entropía. Entonces observen, ¿qué sucede en este momento? Que el soluto no puede pasar, pero esto no puede estar en desequilibrio frente a esta membrana celular. Claro, si esto yo lo tengo en un recipiente de vidrio guardado, esto, y el B también lo tengo en un recipiente de vidrio guardado, se va a mantener así por supuesto toda la vida. Pero no están en un recipiente de vidrio. Acá están separados por una membrana celular. Entonces, la membrana celular no puede permitir que estén en desequilibrio. Entonces, ¿qué va a hacer? Que pase el otro componente, que justamente es el solvente, que es el agua. Entonces, el agua pasaría por pues, canalitos que hemos dicho que son las acuaporinas, por ahí va a pasar el agua. Entonces uno dice, ¿de dónde a dónde va a pasar el agua? ¿De A a B o de B a A? Cuando ustedes han estudiado en su colegio, ahí les decían, ¿no? Si es que han visto la osmosis, les decían, en la osmosis el agua pasa de donde de donde está menos concentrado a donde está más concentrado, el soluto. Pero ya ese término nosotros ya no lo usamos, ¿no? Porque acá ya no estamos hablando de soluto, acá estamos hablando solamente de agua. Entonces decimos, ¿qué es la ósmosis? La ósmosis no es otra cosa que el pasaje de agua, solamente el pasaje de agua. ¿Y cuál es la fuerza que moviliza el agua? Igualmente, su gradiente de concentración del agua. Su gradiente de concentración del agua. Entonces vamos a ver que el agua va a pasar de donde hay más moléculas de agua a donde hay menos. Entonces acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 moléculas de agua. Y acá solamente hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por lo tanto, el agua va a pasar de A a B. ¿Y hasta qué momento va a pasar? Hasta el momento, o sea, ven cómo acá se va incrementando la cantidad de agua, pero va a pasar hasta que la dilución, hasta que esto esté exactamente diluido tanto en A como en B de la misma manera. Entonces, ese movimiento de agua es lo que conocemos como ósmosis. No se ha movido el soluto, solo se ha movido el agua, nada más. Entonces, acá tenemos ósmosis
Fíjense, tenemos acá nuestra membranita, nuestra membrana celular. Acá tenemos moléculas de glucosa. Acá también tenemos moléculas de glucosa y hemos puesto la misma cantidad de agua. Pero esta membrana no permite el pasaje de la glucosa. Entonces, al no permitir el pasaje de la glucosa, esto no puede mantenerse en desequilibrio. Repito, por la segunda ley, tiende a buscar el equilibrio. ¿Cuál será el equilibrio? ¿Dónde hay? Si ustedes dicen, acá no han pintado las moléculas del agua, no las han pintado, pero ¿dónde hay más moléculas de agua? Imagínense, lógicamente, porque acá, ¿no? Acá si comenzamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, acá hay muchas más moléculas de agua que acá. Por lo tanto, el agua entonces va a pasar de A a B, ¿no? Las moléculas de agua van a pasar de A a B y eso es lo que nos está permitiendo lo que estamos observando, ¿no? Ha pasado y se ha incrementado acá entonces la cantidad de agua, de solución. ¿Hasta qué momento? Hasta que ahora que sí están en equilibrio. O sea que la dilución que hay acá es exactamente igual a la dilución que hay acá. Entonces, ese movimiento del agua se ha desplazado por este mecanismo que se llama ósmosis. Ahora, ¿con qué fuerza? ¿Con qué fuerza se desplaza? Fíjense, mientras más moléculas hayan acá de soluto, quiere decir que va a haber menos agua. Entonces acá va a haber más concentración de agua. Entonces, mientras más concentración de agua haya, esa agua va a pasar con más fuerza por acá y eso es lo que llamamos presión osmótica, a la fuerza con la que se va a desplazar, ¿no? Bueno, y ahora viene el siguiente concepto. Justamente esta es una manera de medir la presión osmótica. ¿Qué han hecho acá? Acá han colocado una pesa y fíjense, toda esta agua se desplazó desde acá hasta acá. Pero si colocamos una pesa que ahora impida ese desplazamiento y esto se mantiene igual, y nosotros sabemos el valor de esta pesa, entonces ahí ya sabemos, eso es, el valor de la pesa es el equivalente a la presión osmótica. O sea, la fuerza con la que se va a desplazar. Y ahora no se puede desplazar. ¿Por qué? Como ven la flechita, el agua quiere pasar, pero no puede. ¿Por qué no puede? Porque tiene una presión exactamente igual que se está oponiendo. Entonces, la presión osmótica es la presión que debe aplicarse a B para contrarrestar la ósmosis. Y así sabemos, vamos a ver que esta solución, esta combinación de soluciones, existe pues una presión osmótica. Bueno, y aquí ya estamos llegando a la parte final. Y nosotros decimos, hemos dicho que osmolaridad se emplea para medir la concentración, pero no es una concentración cuando está en un vaso. Es una concentración cuando están frente a la membrana que se puede mover, ¿no? Y hemos dicho que solamente toma en cuenta el número de partículas o el número de moléculas, nada más. No importa su tamaño, solo es el número de moléculas. Entonces, así como había molaridad y molaridad, también hay osmolaridad y osmolaridad. Entonces, hoy día, a pesar que van a ir al hospital y van a ver que algunos todavía emplean osmolaridad, ya se está descartando para emplear osmolalida. Porque, ¿en qué se diferencia? En que uno es una 6,023 por 10 elevado a la 23 en un litro de solución, eso sería osmolaridad. En cambio, 6,023 por 10 elevado a la 23 y le agregamos un litro de solvente, eso sería osmolalidad. Bueno, y ahora sí tengo que decirles algo interesante. ¿Por qué es importante esto? Si nosotros tenemos, acá está, miren mi ratón. ¿Qué pasa si mi ratón yo lo meto al agua? Cuando lo saque sale mojado. Va a salir con una capita de agua. Entonces vamos a ver que todas las moléculas, sean sencillitas como el flúor,
sean moléculas complicadísimas como un permanganato de potasio, todas las moléculas se van a rodear de agua. Todas, absolutamente todas, se van a rodear de agua. Y esa agua se les va a quedar ahí para siempre. O sea, si yo agarro un sodio ahorita y lo tengo en mi mano, tengo mi sodio en mi mano, está sequito, pero si ese sodio lo meto en el agua, cuando lo saque, va a salir mojado. Entonces, las moléculas de agua que están alrededor de ese sodio van a quedarse ahí para siempre, a no ser que yo me ponga acá en mi saco y seque el sodio. Ahí sí ya desapareció el agua. Entonces, ustedes tienen que asumir eso, que a pesar que el sodio está nadando en el plasma cuando está viajando en el plasma, a pesar que está nadando ahí el sodio tiene una cantidad de moléculas a su alrededor que no se le mueven para nada, que la van a acompañar a todo sitio. Entonces, cuando se desplaza el sodio, no se desplaza solamente el sodio, se desplaza el sodio con una cantidad de agua que está alrededor, que no se va a mover jamás. Entonces, fíjense esa importancia, ¿no? Entonces, como hemos hablado de osmolaridad, vamos a ver que la unidad de osmolaridad es el osmol. ¿Y cuándo diremos que estamos frente a un osmol? Decimos que es la cantidad de sustancia que contiene un mol de partículas, no, no un peso molecular, ¿eh? No. Un mol de partículas, que es cuánto, es el número de Avogadro, 6,023 por 10 elevado a 23. Entonces, cuando tenemos 6.023 por 10 elevado a 23 moléculas, en un litro de agua, como, como solvente, decimos eso es un osmol. Entonces, vean ustedes acá ese pintado de diferentes. Esta molécula amarilla es más grande que el azul, este es más grande que la ploma. Acá simplemente lo que nos importa es cuántas hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y entonces, ¿dónde está la importancia? Ahora sí juntamos las dos cosas. Ven, hay un número de moléculas, pero ya hemos dicho que todas las moléculas se rodean de agua. Entonces acá va a haber una cantidad de agua que va a tener esta molécula azul. Fíjense, esta molécula azul tiene una cantidad de agua acá a su alrededor que no se va a mover para nada. No se va a mover. Esta otra molécula más pequeñita tiene una cantidad de agua que no se va a mover. Y esta otra también tiene una cantidad de agua que no se va a mover. En otras palabras, entonces vemos cómo las moléculas atraen agua, necesitan agua y rodearse de agua y no se van a mover de agua. Entonces, así vamos a ver que cuando nosotros hemos dicho que el 40% del agua, de esos 60, de esos 60% del peso de un ser humano, que es agua, hemos dicho que el 40% está dentro del intracelular y el 20% está en el extracelular. Entonces vamos a ver que toda esa cantidad de agua, hay una parte de agua que está rodeando las moléculas. Y hay otra parte que está, por supuesto, libre. Entonces, fíjense, cuando nosotros hablamos de gradiente de concentración de agua, nos estamos refiriendo, claro, a la cantidad de agua que hay en un lado versus la cantidad de agua que hay en el otro lado. Pero vamos a ver que para definir, lo vamos a poner bonito aquí, para definir lo que es este movimiento de agua, cuál es la fuerza que permite el movimiento de agua, vamos a decir, en el caso del soluto dijimos que da la fuerza de la gradiente de concentración. Pero en cambio acá, en el caso de la ósmosis, no vamos a poder definir que la ósmosis es el resultado del movimiento gracias a una gradiente de concentración de agua. No podemos decir eso. ¿Por qué? Porque hay agua libre que está así, acá. Pero hay agua que está alrededor de estas moléculas. Entonces, cuando esta agua ha pasado solamente el agua libre. No ha pasado el agua que estaba alrededor de las moléculas. Entonces,
esta agua que alrededor de las moléculas no se toma en cuenta. Claro, si yo quiero hablar de concentración, yo sí tendría que sumar el agua que está alrededor de las moléculas más el agua libre. Pero vemos que esa agua que está alrededor de las moléculas no participa en la ósmosis, porque ella no va a pasar, jamás se va a mover de la molécula. Solo se mueve el agua libre. Entonces decimos, ¿cómo definimos la ósmosis ahora que sabemos ya que nos hemos penetrado a todo esto con más complejidad? Entonces decimos que la ósmosis es la respuesta a la gradiente de actividad del agua. Entonces, estas moléculas libres son las únicas, las que están acá libres, son las únicas que están saltando, golpeando, queriendo pasar acá. Y esa es la actividad. Entonces, ahora sí decimos, ¿a qué se debe la ósmosis? Se debe a una gradiente de actividad del agua. Entonces, donde hay más actividad, pasa a donde hay menos actividad del agua. Y dejamos a un lado la concentración porque es moleculitas que están alrededor no van a influir en nada. Buencitos, espero que dejarme entender, ¿no? Que me estén captando todo. Entonces ahora nos vamos a encontrar algo interesantísimo, que a alguien se le ocurrió medir cuántas moléculas hay dentro de la célula con respecto al agua, ¿no? O sea, al litro de agua. Sacaron un litro de líquido intercelular, un líquido de citoplasma, un litro, y contaron cuántas moléculas había. ¿Y saben cuántas había? 1705 por 10 elevado a la 23. Y después sacaron un litro de plasma, perdón, sí bien digo, un litro de sangre. Sacaron un litro de sangre y contaron el número de moléculas que había en ese litro de sangre. Y encontraron que había 1,705 por 10 elevado a la 23. Y después se fueron al líquido intersticial, o sea, el medio interno. Entonces, tomaron un montón de medio interno, por ejemplo, del agua que estaba entre los hepatocitos, entre hepatocito y hepatocito, sacaron esa agua con solutos y vieron cuántos solutos habían, cuántas moléculas habían. Y había 1,705 por 10 elevado a la 23. En otras palabras, decimos que el número de moléculas que tienen los diferentes compartimentos es el mismo. Y como a ese número de moléculas, de esos solutos que no importa de qué tamaño sean, acá bien, uno chiquitito, acá uno más grande, como a ese número de moléculas le hemos llamado osmolalidad, entonces decimos, y como ese número de moléculas es el mismo acá en el intercelular, aquí en el medio interno y aquí en el intravascular, entonces decimos que la osmolalidad de los compartimentos orgánicos es la misma. Entonces, todos los compartimentos orgánicos tienen la misma osmolaridad. En otras palabras, tienen el mismo número de moléculas. ¿Y cuánto es? 1,705 por 10 elevado a la 23 moléculas por litro, ¿no? Por litro. Bueno, acá es efecto de la osmolaridad sobre las células. Entonces, si nosotros convertimos esas 1705 por 10 elevado a 23 moléculas, la convertimos en unidades de osmolaridad, eso es equivalente a 283 milismoles por litro. Entonces, jovencitos, esto tienen que memorizarlo hasta el resto de sus días, como dicen los enanitos verdes. Acá hay 283, acá hay 283 milismoles por litro, acá hay 283 milismoles por litro. Ahora, nosotros por un poquito de flojera, muchas veces redondeamos a 290, ¿no? Y otros más flojos todavía redondean a 300. Pero ustedes saben que es 283. Entonces, bueno, acá, efecto de la osmolaridad sobre las células, ya hemos dicho que tiene 283 milismoles. Dice, el aumento de sodio nos va a llevar entonces a un aumento de osmolaridad
y se va a retener agua, claro. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, algo clásico. Yo soy hipertenso, ¿no es cierto? Entonces, tengo que estar cuidando de mi hipertensión. ¿Y qué me ha dicho mi cardiólogo? Que no coma sal, me ha dicho, ¿no? Que no consuma sal. ¿Por qué? Porque cada gramito de sal que yo consuma, cuando entre en mi organismo ese gramo de sal, se va a rodear de agua. Y esa agua se va a quedar. Y esa agua que yo debería haber orinado, debería haberse ido por los riñones, ahora no se va a ir, pues, porque se va a quedar alrededor de ese sodio. Entonces me arruiné. ¿Qué pasa? Que con eso estoy incrementando mi volumen y eso me va a llevar a un incremento de presión arterial. Entonces, por eso que me recomiendan que no comer sal, para que no retenga agua. Porque retener agua, ¿dónde se va a retener? Se retiene, por supuesto, lo primero se va a retener en el plasma. Luego se va a retener en el intersticial y puede llegar a retenerse en el intracelular. Pero lo primero que se retiene es en el plasma, que es donde se me va a manifestar mi presión arterial. Muy bien. Entonces, hemos terminado, jovencitos, ¿qué se puede decir? Entonces, es importante conocer los mecanismos responsables de la homeostasis, repito, en condiciones de salud, para luego entender su anomalía en la enfermedad. Ahora sí, este eslogan que lo había presentado al comienzo, ahora sí ya tiene sentido, ¿no? Ahora sí ya tiene sentido. Bueno, muy bien. Ya, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Me he dejado entender? Jovencitos, ¿me he dejado entender? Nadie contesta. Sí, sí, doctor. Ya ven, ¿cómo? Por eso es que ahora que vamos a tener las clases más dinámicas, donde ustedes van a estar hablando, ahí sí vamos a estar hablando bastante, porque eso es pues lo importante. ¿Ve? Doctor, Pues, dime, tengo una dime, pregunta. dime, Nicolás. ¿Por qué es que, por ejemplo, el ejemplo que dio sobre osmolalidad y el consejo de no consumir sal, ¿por qué no sucede eso con cualquier otro alimento si se supone que la osmolalidad es el número de moléculas en general que hay en un litro, ¿no? Entonces, por qué solo con la sal? ¿Por qué no con otras moléculas o con cualquier alimento que consumimos? Claro, buena pregunta. ¿Por qué con el sodio? Y no, por ejemplo, con el bicarbonato. ¿Por qué? Porque el sodio, como están viendo, es el más abundante. El sodio es el más abundante. ¿Y qué pasa? Es el más abundante en el extracelular. ¿Y qué sucede? Que si ahorita yo me como 300 gramos de sal, ustedes van a ver que los 300 gramos de sal pasan al plasma. Esa es la tragedia. En cambio, yo me consumo ahorita 300 gramos de calcio y yo tengo todo un sistema en mi aparato digestivo que no permite el pasaje del calcio. Solo permite que pase una determinada concentración de calcio. ¿Se dan cuenta? Entonces, dada a la facilidad con la que el calcio juega, con la que el sodio juega, dada esa facilidad, es precisamente que ya el cardiólogo ha asumido y ustedes lo van a ver en la práctica. Pues. Ustedes van a ver, de pronto pasan visita al día siguiente, ven que está con 190 de sistólica, ¿y qué pasa? Le encuentran debajo de la almohada un salerito. ¿Por qué? Porque ese paciente no puede dejar de consumir sal, porque dice que es fea la comida y la del hospital todavía más fea. Y entonces le echan sal sin que nos demos cuenta. Y al día siguiente 190. Porque toda esa sal no se ha ido todavía. Y en un paciente que está enfermo, menos pues. Todavía en ustedes, imagínense, un ejemplo sencillito. Yo tengo acá, bueno, ¿qué es esto? No sé qué es esto. Bueno, ya, yo tengo acá esta botellita. Imagínense que esto es un litro de agua. Si yo ahorita me tomo el litro de agua, voy
dentro de una media hora, una hora, voy al baño y voy a eliminar el agua, el litro de agua. ¿Por qué? Porque yo en este momento tengo, igual que ustedes, 22 añitos, 21 añitos, 20 añitos, y por supuesto, mi sistema funciona perfecto. Estoy en homeostasis, mi riñón funciona de la patada. Entonces me tomé mi litro de agua, que no necesito porque estoy bien hidratado. Entonces voy y dentro de una hora orino exactamente el litro de agua. Pero ¿qué pasa si yo me tomo el litro de agua y estoy caminando y un amigo me dice, mira, toma, te invito a esta canchita? Y me invita a canchita con sal. Y yo comienzo ahí a comerme, o si no, mi maní con sal. ¿Qué creen que pasa dentro de una hora cuando yo vaya al baño? Ya no orino el litro de, sal, de agua, orino menos agua. Porque ya hay una sal que se me ha quedado dentro, que todavía no la he eliminado, porque es más difícil eliminar la sal que el agua. Está en mi organismo y mi organismo va a retener una cantidad de agua. En ustedes, por supuesto, pasará una horita más y ya su organismo va a eliminar ese sodio y cuando vayan al baño van a eliminar agua con más sodio y otra vez estamos normales. Pero en mi caso, que ya soy viejito, que ya mi órgano está hasta su pecho, que funciona ya más o menos, obviamente no voy a poder eliminarlo fácilmente. Y por lo tanto ustedes van a ver que en una hora yo estoy echado en la cama ahí, ya no con 120, sino con 140 de presión sistólica. Otra pregunta. A Doctor, ver, Carlos, disculpa, buenas tardes. Sí, dime, ¿qué Carlos. pasaría cuando los niveles de potasio extracelulares disminuyen? Digamos, está en 2,6 por allí. Claro. Ya ahora que ustedes van a hacer las clases y en la primera clase o en la segunda clase ya van a hablar con más intensidad sobre eso. ¿Por qué? Porque así como el sodio, pues entra y sale, comemos un litro, 200 gramos de sodio y entró todito y tranquilo, y si ustedes están jovencitos, bien, a las 3 horas están eliminando el sodio. Pero el potasio, ¿cuánto hay de potasio? Hay 4, máximo 4,5. O sea, eso no es nada. Eso no es nada. Y ustedes van a ver que a qué se dedica el potasio. El potasio, como lo vamos a ver ahora en cardiología, se dedica a mantener ese impulso cardíaco. O sea, todo el manejo eléctrico que van a ver ustedes va a partir fundamentalmente del potasio. El potasio es el que va a generar la actividad eléctrica que nos permite vivir. Entonces, ¿qué pasa, jovencito, si de 4,5 yo ahorita, por mala suerte, me caigo y comienzo a desangrarme y comienzo a caer potasio? Si mi potasio cae de 4,5, cae a 3,2, fallezco. Mi corazón se para, no funciona. ¿Y qué pasa si a mí ahorita me ponen una inyección de cloruro de potasio, que es como antes cuando había la muerte química a los criminales, pues, a los que los tenían por qué matar, ¿no? ¿Qué se llama eso? Había pues, el delito que habías cometido llevaba pues a que te fusilen, antiguamente fusilaban. Después ya no fusilaban, después te daban cloruro de potasio, porque te inyectaban un poquito de potasio y subía de 4,5, subía a 6,2, moría el tipo. Entonces, fíjense cómo tenemos que cuidar el potasio nosotros. Entonces, el potasio es una de las moléculas que tiene que estar, pero permanentemente ahí en su nivel, 4,5, permanentemente. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otra pregunta? A ver, Pedrito, lanza. Buenas tardes, doctor. Mi ¿Qué tal? pregunta iba a lo que nos dio el dato de 283 miliosmoles, si no me equivoco. Miliosmoles, sí.
Eso nos dijo que actualmente ya es lo que se está modernizando en lo que es en la práctica de los hospitales, pero nos mencionó que hay algunas personas que, por ejemplo, lo aproximan hasta 300. Entonces, eso no sería, ¿eso a qué casos nos podría conllevar que tan grande sea el error? Porque, o sea, claro que nosotros nos debemos de fijar en ese número, ¿no? Pero no aproximarlo. Claro, sí. De todas maneras, la práctica ustedes van a ver, por ejemplo, cómo hacen en el hospital, ¿no? Como sabemos, ¿quién es el que está dando el mayor osmolaridad? Porque cuando ustedes en su práctica clínica, que lo van a pedir todos los días, osmolaridad van a pedir, osmolaridad. Entonces, cuando vayan la sangre al laboratorio, ¿qué es lo que va a medir? ¿Qué van a medir en la sangre? Por supuesto, el que más abunda, que es el sodio. Al sodio le van a sumar el bicarbonato. Y del bicarbonato después le van a sumar el cloro. Y prácticamente la suma de esos tres, ¿no? Hay veces ponen un poquito de urea o no, depende de la máquina, ya nos va a dar osmolaridad. Entonces, muchas veces, con la suma, como ya van a ver en las clases que vienen, con la suma de ese sodio y de ese cloro, ya prácticamente nosotros sabemos con qué osmolaridad estamos, ¿no? Entonces, mencionar 294, 295 es perfectamente normal, ¿no? Llegar hasta 300 es perfectamente normal. Pero ustedes saben ya que el número exacto es 283. Pero si la enfermera dice, doctor, tiene 300 de osmolaridad, está normal, prácticamente normal, ¿no? Gracias, doctor. Bueno, a ver, el último, para irme a almorzar, porque todavía no he cocinado nada, ¿no? Voy a hacer un arroz con huevo. ¿Una pregunta más? Bueno, ya jovencitos, entonces, ahora el señor delegado está encargado de mandarme por correo ya la relación de los jóvenes que van a dar la clase. Recuerden que el día martes tenemos el grupo A, van a ser 2 horas de clase y tiene que haber 5 alumnos que van a dar esas 2 horas de clase. Y así, terminadas 2 horas, pasamos al grupo B. Igualmente el día viernes. Entonces yo tengo que tener todos los nombres para comenzar a hacer mis listas y calificarlos. Repito, yo todavía no les he mandado ninguna clase, ahora sí comienzo. La verdad que no les he mandado porque estoy un poquito ignorante. Es que he querido bajar las clases del año pasado a través de la nube y no sé, la nube o no me quiere o algo está pasando, pero yo las tengo también acá en la laptop. Entonces, a partir de hoy día me dedico es más, esta misma tarde yo hago para que ustedes tengan, pues, y por supuesto ya tengan como referencia mis clases, ¿no? Para la primera clase tienen referencia en mis clases, igual para la segunda, para la tercera, se las voy dando por semana, ¿no? Para que así todos vayan trabajando bonito. Repito, sus diapositivas me encantaría, no importa que se basen en las mías, pero me encantaría que sean más bonitas que las mías, con lo cual yo me sentiría muy feliz. Bueno, espero que haberme dejado entender, espero que esta introducción que hemos hecho ya de fisiología ya se vayan dando cuenta la importancia que significa la fisiología y especialmente para el médico, ¿no? Como el médico que sabe fisiología es el mejor médico. Y tenemos que emplear todo, bioquímica, anatomía, todo lo que está a nuestro alcance para entender nuestra fisiología. Muy bien, jovencitos, hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, doctor. Una buena semana. ¿Qué se dice? ¿Es Semana Santa? Semana Santa, ¿no? Ya. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, hijitos. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego. doctor. Hasta luego, doctor. Hasta Hasta luego, doctor.